Hola a todos. Continuando con el tema de propiedades de los materiales, vamos a ver ahora las propiedades tecnológicas. Bien, ya hemos visto las propiedades físicas, térmicas, acústicas, ópticas, eléctricas, químicas, incluso las mecánicas. Ahora es el turno de las propiedades tecnológicas. Las propiedades tecnológicas son aquellas propiedades de los materiales que les permiten a estos recibir formas que son requeridas o necesarias para su empleo en la construcción. Para ello se pueden realizar diferentes operaciones, es decir, que podemos darle formas y dimensiones distintas a las que tiene el material de origen a través de operaciones de separación, de agregación o de transformación. Ya vamos a ir viendo cada una de este tipo de operaciones en qué consisten. Las propiedades de separación, como vemos acá, se dan a través de corte, separación o división. En este caso vemos cómo se hacen los cortes en un tronco y se los transforma en tablas. Después tenemos las propiedades de agregación, que sería la unión de materiales iguales o diferentes por medios físicos, químicos o mecánicos. Este tipo de uniones se puede dar mediante encastres, clavado, atornillado, mediante el encolado, adhesivos o resinas, y también mediante soldadura. Veremos un poquito más adelante de qué se trata cada uno. Las uniones mediante encastres, clavado o atornillado. Bien, acá a la izquierda vemos la esquina de una mesa donde hay una pieza lateral, otra pieza lateral y la pata. Vean ustedes cómo se hacen los cortes en la madera para que por el simple proceso de encastre esto se una. Después tenemos mediante clavado o atornillado. Acá vemos una pieza de un piso de madera que se está atornillando sobre una estructura de madera que la va a recibir, y acá hay un elemento que lo está clavando, lo está clavando por el lado del macho del encastre. En este ejemplo, en esta imagen, vemos por medio de bulones cómo se hace esta unión, y acá hay un encastre que se llama rayo de Júpiter. Vean ustedes, acá se mezclan uniones atornilladas, encastres, y esta madera que viene acá, que estamos viendo que es la que está siendo encastrada, es una madera que se llama madera laminada, se forma por pequeñas piezas unidas entre sí mediante cola y van formando secciones mayores. Acá tenemos otro ejemplo del encolado, piezas de madera pequeña, encolada. Vean ustedes que se alcanza a diferenciar los espesores de cada una de las tablas que fueron encoladas. Ya se va a ver un poquito más adelante sobre, más específico, mejor dicho, cuando veamos el tema de las maderas. Bueno, esto se puede hacer el encolado de piezas pequeñas formando secciones muy importantes, y pueden ser secciones de vigas curvas o de vigas rectas, como vemos acá. Este es un ejemplo de uniones mediante encolado. Acá a la derecha
vemos esto que está en amarillo, son adhesivos, en algunos casos son resinas epoxi que se usan para fijar una pieza metálica dentro de una perforación que se hace en el hormigón. Esta pieza metálica generalmente nos permite abulonar otro elemento. Acá ven un apoyo metálico. Entonces acá tenemos una unión mediante un anclaje químico, que se da, en este caso pueden ser resinas epoxi. Acá tenemos uniones mediante atornillado, o sea que siempre puede haber más de un tipo de unión en los casos en que nos encontremos en obra. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de uniones atornilladas o abulonadas, estructuras metálicas, y acá ejemplo de soldadura, unión por soldadura. Bien, después tenemos las propiedades tecnológicas de transformación, es decir, que se modifica la forma del material sin agregados ni supresiones. Vean ustedes acá como a través de las distintas operaciones, piezas de metal que eran rectas con sección cuadrada pueden adquirir estas formas curvas, formas tan plásticas que se dan a través de las distintas operaciones. Acá tenemos otro ejemplo. Y las propiedades tecnológicas que sirven para las operaciones de transformación son la maleabilidad, la ductilidad, la plasticidad, la forjabilidad y la soldabilidad. Repito, las propiedades tecnológicas para que podamos realizar las operaciones de transformación son todas estas que acabo de nombrar. Ya las vamos a ir detallando a cada una. La maleabilidad es la propiedad de un material de poder adquirir una deformación mediante un esfuerzo de compresión sin que se rompa, es decir, que lo podemos comprimir, el material se va a deformar y no se va a romper. Esta es una propiedad sumamente importante, por lo que podemos reducir el material a láminas muy delgadas. En este caso estamos viendo una lámina de aluminio, acá a la izquierda, con este calibre para medir espesores muy delgados. Se ve que el espesor de esta lámina es muy pequeño. Acá también tenemos una lámina de un material que es maleable. Maleable es el material maleable por excelencia, que es el oro. Y eso permite dar muchas aplicaciones a algunos materiales. En nuestro caso, nosotros nos valemos de la maleabilidad para transformar al hierro en chapas, que después mediante formas, mediante conformado de esas chapas, podemos darles un montón de usos que ya veremos más adelante. Es así que en estos casos nos es muy útil la propiedad de la maleabilidad. La ductilidad es la propiedad de algunos materiales, ya sean aleaciones metálicas o materiales asfálticos, que bajo la acción de una fuerza pueden deformarse sin romperse. ¿Y qué nos permite en este caso la ductilidad? Nos permite tener alambres o hilos de dicho material con secciones también muy delgadas. Hilos o alambres sabemos que son delgados, pero tenemos materiales que nos permiten hacer piezas o elementos de secciones muy pequeñas.
el hierro nos permite obtener barras de distintos espesores y también los alambres que utilizamos para atar las armaduras de las estructuras, alambres para hacer cercos, y después tenemos materiales como el cobre que nos permiten obtener hilos muy pequeños para formar los cables. El oro también es un material dúctil que permite, ¿cómo es? Obtener hilos muy, muy delgados que tienen usos ya no en la construcción, sino en medicina y en la electrónica. Acá vemos un ejemplo de cómo funciona un material dúctil. En este esquema, una barra cilíndrica sometida a un esfuerzo de tracción. En el caso A, vemos que hay una rotura frágil. El material, como vimos en la clase de propiedades mecánicas, es un material que se rompe con muy poca deformación. Vean ustedes acá cómo se da la rotura frágil. En el caso B, se da una fractura dúctil. Vean ustedes que el material se deformó antes de llegar a la rotura. Y en el caso C, que se tiene prácticamente en una punta, el material se deformó hasta el límite antes de romperse. Después tenemos la forjabilidad. En este caso se trata de la facilidad de dar formas a los materiales mediante golpes mientras este material está caliente. Vean ustedes, una pieza de hierro es calentada hasta una temperatura en que mediante los golpes podemos cambiar la forma, el espesor, y podemos, como ven ustedes acá, obtener formas de este tipo que son después utilizadas, en este caso, para rejas artísticas. Bien, la plasticidad. Ya lo vimos a este concepto como la capacidad de un material de deformarse y retener la nueva forma de manera permanente. Vimos en la clase de propiedades mecánicas que un material plástico es aquel que se le aplica una fuerza, esta fuerza lo va a deformar y al retirar la fuerza, el material no recupera su forma anterior. Sabemos que la plasticidad es un comportamiento mecánico de ciertos materiales que se puede deformar de manera permanente e irreversible. Cuando nosotros sometemos a un material a estas deformaciones, estamos pasando por encima de su rango elástico, es decir, por encima de su límite elástico. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros superamos la capacidad del límite elástico, el material ya no va a volver a su forma anterior. Sabíamos que los materiales que tienen un comportamiento elástico, al retirarle la fuerza que ejercía la deformación sobre este material, el material recuperaba su forma original. Acá pongo un ejemplo, dos ejemplos. Uno son los selladores siliconados que se usan, tienen muchas utilidades. Acá en este caso están sellando un lavabo. Vean ustedes, se aplica con una pistola. Esto tiene una forma que va quedando a medida que va saliendo, y una vez que se termina de colocar todo el producto, el operario con el dedo o con un paño pasa
pasa y desliza sobre esta superficie, retirando el material sobrante, es decir, este es un material plástico, mientras el sellador siliconado está en estado de pasta, es un material de comportamiento plástico. Una vez que este material fraguó y endureció, va a adquirir otro comportamiento que es importante que tenga, que después lo veremos. Y en este caso es una junta de material asfáltico preformado que lo vamos a aplicar generalmente se lo aplica en los pisos que están al exterior. Este material se le quita la protección plástica de film de plástico que tiene y se lo coloca en las juntas de los pisos. Debido a la propiedad de la plasticidad que tiene, se lo puede adaptar fácilmente a la forma de cada una de las juntas. Bien, y para ir cerrando, vamos a hablar de la soldabilidad. La soldabilidad es la aptitud que tiene un material, ya sea metal, aleación o plástico, para formar uniones soldadas con unas propiedades tecnológicas de calidad. Es decir, que una vez que terminamos de realizar este tipo de unión por medio de materiales que se sueldan, debemos tener una pieza de la misma calidad que los materiales originales, o las piezas que estaban separadas y ahora están unidas. Vamos a explicar un poquito en qué consiste la soldadura. En este caso estamos hablando de una soldadura vamos a ver, de un metal, que se puede aplicar tranquilamente o de la misma manera a un material plástico, obviamente por distintos procesos. La soldadura es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un mismo material. Generalmente pueden ser metales o materiales termoplásticos. Usualmente se logra esto a través de la fusión, es decir, que se tiene que fundir el material para lograr este tipo de unión. Al fundir el material, mejor dicho, se agrega un material de aporte. En la unión, acá como vemos, tenemos el metal base, esto es el cordón de soldadura, el material de aporte o aportación, como dice acá en la filmina, en este caso está dado por el electrodo. A través de la energía que circula por este electrodo y fluye entre el electrodo y la pieza, esa energía hace que el electrodo se derrita y se forma un charco de metal fundido que baña las piezas a soldar, y por esa como es temperatura que adquiere también alcanza a calentar las piezas que está por unir, y ese mismo material fundido, una vez que se seca, se une íntimamente con las dos piezas, logrando una unión de muy buena calidad. Bien, hasta aquí vimos lo que son las propiedades tecnológicas. Nos vemos en la actividad práctica.